Tomamos nuestros asientos, mis hermanos, y escuchamos la palabra del Señor. Hola, ¿cómo están? Qué bueno, hay ánimo, eso me gusta. Voy a ser súper transparente, estoy nerviosa, pero que el Señor nos ayude. Y según yo, la verdad es que no es muy largo lo que voy a compartir, pero me voy a poner un cronómetro porque si no yo después me entusiasmo y hablo mucho, ¿ya? Entonces, empezamos, ya. Bueno, la verdad es que nuestro mundo, vivimos en una era de información sumamente abundante y de acceso instantáneo a una variedad de fuentes de información y de conocimiento. Sin embargo, esta como aparente bonanza de información también ha traído consigo un desafío significativo. Y eso es la dificultad de discernir qué es verdad en medio de todo el ruido y confusión. La verdad es que en un mundo saturado de noticias falsas, desinformación, opiniones sesgadas, encontrar la verdad se ha vuelto algo sumamente difícil, una tarea muy ardua, y las redes sociales, medios de comunicación, plataformas digitales, a menudo difunden información que puede estar distorsionada, manipulada o directamente información falsa, todo en pos de ganar clics, ganar seguidores, atraer una audiencia o, lisa y llanamente, poner en boga una agenda en particular. Y en este escenario, quizás muchos se pueden sentir abrumados y desorientados, y la línea entre lo que es verdad y lo que es falso se vuelve como bien difusa, y la confianza en general se está socavando. La pregunta es, ¿cómo podemos discernir la verdad en un mundo donde la información está constantemente siendo moldeada y manipulada? Y más aún a nosotros como cristianos, en medio de este mundo convulsionado con cientos de teorías, filosofías, movimientos dando vuelta, ¿cómo podemos mantener nuestros pasos firmes y mantenernos firmes en nuestro camino junto al Señor frente a tantas presiones? El apóstol Pablo escribió una carta a una iglesia que estaba viviendo algo medianamente parecido, una iglesia que había sido fundada en la verdad de Cristo, pero que estaba siendo presionada en cuanto a qué creer según la cosmovisión de su época y según todos los movimientos filosóficos que estaban alrededor de ella. Y esta es la iglesia de Colosas. Y hoy día vamos a leer entonces en Colosenses capítulo 2, si quieren empezar a buscarlo, capítulo 2, versículo 6, pero antes de entrar directamente al versículo, quisiera que repasáramos un poco quién escribió esta carta, a quién la escribió y por qué la escribió. Y el escritor de la carta a los Colosenses es Pablo. Yo sé que ustedes, o la mayoría, sabe quién es Pablo, pero de todas formas quiero que lo revisemos un poquito. Y Pablo es el mismo que aparece en el libro de los Hechos con el nombre de Saulo, Saulo de Tarso, Pablo, San Pablo, el apóstol Pablo. Cuando escuchemos todos estos nombres estamos hablando de la misma persona. ¿Y qué es lo que sabemos de él? De acuerdo al libro de los Hechos nos dice que, bueno, y también a lo que él escribe después en sus cartas, él es un maestro de la ley. Él era un maestro de la ley, por decirlo de alguna forma, estaba en la elite, en lo top de lo top del mundo intelectual, del mundo religioso de su época. Y nos dice que él era un maestro de la ley y que era celoso de la ley. Y era tan celoso de la ley que se convirtió en uno de los primeros perseguidores de la iglesia, porque consideraba que estos nuevos cristianos eran un peligro para la fe. Lo que ellos estaban hablando era algo totalmente contrario a la palabra de Dios, según lo que él creía en ese momento. Y entonces, Saulo de Tarso, también conocido como Pablo, fue un perseguidor de la iglesia. Y el primer mártir de la iglesia
iglesia, Esteban, cuando hablo del primer mártir de la iglesia, me refiero a la primera persona que fue ejecutada por el simple hecho de confesar su fe en Cristo. Esteban fue apedreado y el libro de los Hechos nos relata que él fue apedreado en presencia de Pablo. Y no solo fue apedreado en presencia de Pablo, nos dice que Pablo estaba de acuerdo con su muerte. Él estaba de acuerdo con su ejecución. Y en el capítulo 8 de Hechos nos dice que ese día se levantó una gran persecución contra la iglesia. Y que Pablo no fue solamente alguien que presenció la muerte de Esteban, no fue solamente alguien que estaba de acuerdo con la muerte de Esteban, no fue alguien que simplemente estaba de acuerdo con la persecución de la iglesia ni la promovía, sino que Pablo tomó un papel protagónico en la persecución de la iglesia. Nos dice en el libro de Hechos que su anhelo era encontrar a todos los cristianos para apresarlos y llevarlos a Jerusalén para encarcelarlos. Ese era el anhelo del corazón de Pablo. Y Pablo no solamente tenía ese anhelo, sino que nos cuenta que él mismo, iba a las casas de los cristianos, los tomaba, los arrastraba, prácticamente los secuestraba para llevarlos presos. Ese era Pablo, un encanto de persona, el amigo que todos quisiéramos tener, ¿cierto? Pero este Pablo, que tenía este anhelo en su corazón de encarcelar a todos los cristianos, tuvo un encuentro formidable con Jesús en que queda ciego, se cae del caballo y su vida cambia para siempre. Toda su cosmovisión cambia para siempre y todos los fundamentos que él tenía en su vida los hace a un lado para cambiarlo y poner el fundamento de Cristo. Y este es el Pablo que escribe entonces la carta a los colosenses. ¿Y quién eran los colosenses? La ciudad de Colosa era una ciudad en el Asia Menor y esta era una pequeña iglesia. Y lo que me parece curioso es que es una iglesia que Pablo no fundó. De hecho, Pablo ni siquiera los conocía. Pablo nunca había ido a esa iglesia y él se entera de esta iglesia estando preso. Imaginemos, Pablo, el que antes perseguía a los cristianos para llevarlos presos por predicar a Cristo, él ahora estaba preso por exactamente la misma razón, por predicar a Cristo. Y él entonces, estando en esta cárcel, escucha de la iglesia de los colosenses y principalmente les escribe para darles ciertos consejos en relación a las presiones culturales que ellos estaban viviendo. Los colosenses estaban siendo presionados por distintas cosas. En general, a la sociedad de Colosa, de los colosenses, les gustaba mezclar muchos distintos aspectos de distintas religiones. Al parecer eran muy curiosos por conocer qué creen acá, y tomar todo esto y mezclarlo. La mayoría, o quizás el 100%, no lo sé, de las personas que asistían a esa iglesia habían crecido en una especie de un politeísmo místico que en definitiva es tener muchos dioses para los distintos aspectos de su vida. Entonces tenían el dios del amor, el dios del sexo, el dios de la guerra, el dios de la fiesta, el dios de distintos aspectos de su vida, y muchos pensaban que Jesús era simplemente otra deidad a la que podían adorar, quizás una deidad mayor, pero era otra opción a la que yo tenía para adorar. Y por otra parte, se sentían presionados por otros miembros de las iglesias, sobre todo del legalismo judío, que decía que para completar el compromiso que ellos habían tomado con Cristo, debían entonces ahora comenzar a practicar las leyes de la Torá, como la circuncisión, prohibirse de consumir ciertos alimentos y también celebrar ciertas festividades. Y los colosenses entonces, esta iglesia que había sido fundada en Cristo, estaba siendo presionado por todas estas ideas que estaban dando vuelta alrededor de ellos. Y la verdad es que nosotros, como iglesia o como cristianos, también estamos siendo presionados por distintos aspectos, distintas filosofías, qué creer. Incluso dentro del mundo cristiano nos sentimos presionados por
qué creer, distintas doctrinas que muchas veces son totalmente contrarias a la palabra de Dios. Y entonces, ¿cómo discernimos la verdad? ¿Cómo nos mantenemos firmes? ¿Cómo mantenemos nuestro rumbo y nuestro camino con Jesús sin desviarnos? Y quizás no sé si alguno de ustedes alguna vez siente que está perdiendo el rumbo o se siente medio confundido y no sabe qué pasos dar. Y la cosmovisión que tenemos sobre el mundo afecta nuestras decisiones. Entendamos la cosmovisión simplemente como unos lentes que yo me pongo por los cuales yo interpreto el mundo y tomo las decisiones para mi vida. Y esa cosmovisión puede ser distinta para muchas personas. ¿Y cómo entonces yo mantengo mi mirada en Cristo? No solamente el día domingo de 11 a 1, sino de lunes a lunes, día tras día, en mis decisiones de todos los días, en mi vida fuera de estas puertas. ¿Cómo yo mantengo mis pasos? ¿Cómo yo mantengo la brújula? ¿Cómo mantengo el rumbo en un mundo tan complicado? Y Pablo entonces le escribe a los colosenses y ante esta pregunta el mensaje de Pablo es súper simple. Les dice, el camino es Jesús, la brújula es Jesús, la meta es Jesús y la única forma de no perder el rumbo es Jesús. Y yo sé la pregunta que ahora todos están haciendo, ¿y qué significa esto? Muchas veces leemos la Biblia y es como, sí, Señor, pero ¿qué significa esto? ¿Cómo lo entiendo? ¿Significa que debo poner, no sé, una imagen de Cristo en mi auto para mirarlo todo el día o poner un pescadito atrás? ¿Eso significa? ¿Qué significa ser realmente un seguidor de Jesús? Y no una persona religiosa, una persona de iglesia, sino una persona para quien el Evangelio de Cristo está tan arraigado en su piel, en sus entrañas, que entiende de tal manera que Jesús exige todo de mí. Y esa es una de las respuestas que Pablo les dice en la carta de los Colosenses. Entonces vamos a leer en Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 9. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En la versión NBI lo dice de la siguiente forma: por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, lo que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y nos dice, entonces, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, vivan ahora arraigados y edificados en Él. Y el término arraigado que está ocupando acá es en el griego rizó, que significa arraigar, hacer que las raíces crezcan y establecer firmemente. Y edificado literalmente está diciendo edificar, construir. ¿Y qué significa entonces estar enraizado, arraigado en Cristo? Y nos da una clave, porque dice, de la manera que recibieron a Cristo, ahora tienen que estar arraigados. Entonces lo que nos está diciendo, de esa manera, lo que sucedió en ese momento es lo que debemos continuar haciendo una y otra vez. Entonces, ¿cómo es que recibimos a Cristo? ¿Fue acaso que nos esforzamos mucho por ser buenas personas, por no pecar, y por eso recibimos a Cristo? No, ¿cierto? ¿Fue acaso que nos sometimos a una serie de pruebas psicológicas, de conocimiento, pruebas físicas, etcétera, para que Jesús nos dijera sí, ahora sí, y ahí recibimos a Cristo? No, ¿cierto?
¿Lo recibimos acaso porque somos muy capaces y somos muy buenas personas? No, ¿cierto? ¿Cómo fue entonces que recibimos a Cristo? Simplemente, en humildad, bajamos nuestras barreras y dijimos, sí, Señor. Y eso fue lo que pasó. Si tú eres cristiano hace poco o harto tiempo, yo sé que tú estás recordando este momento en que tú recibiste a Cristo en tu mente. Eso está grabado en tu mente. Y si hay alguien nuevo acá que quizás no entiende mucho a qué me refiero, déjame ilustrarlo de la siguiente forma. En algún momento de nuestra vida nos vimos enfrentados a Cristo, vimos nuestra realidad y nos dimos cuenta que estábamos a kilómetros de distancia de Él. Ante su amor, su bondad, nuestra humanidad nos alejaba de Él y nada de lo que yo pudiera hacer era bueno y nada de las decisiones que yo pudiera tomar me iban a llevar a un buen lugar. Y en esta situación en que vimos el amor y la bondad de Cristo, Él, por decirlo, estoy hablando de modo figurado, nos hizo una pregunta y nos dice, ¿me quieres? ¿Me necesitas? Y nosotros dijimos, sí. Quizás para algunos fue de una forma rápida, para muchos de nosotros quizás fue un proceso largo de semanas, meses, años, en que vimos a Cristo y Él nos dijo, ¿quieres ser perdonado? Y le dijimos, sí. ¿Quieres saber cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es tu misión en esta vida? Y le dijimos, sí. ¿Quieres conocer lo que es realmente ser amado, un amor verdadero que nadie más te puede dar? Y ante esta bondad de Cristo y ante su amor no nos quedó nada más que bajar nuestras barreras, rendir nuestra vida a Cristo y decirle, sí, Señor, te necesito. Necesito que seas el Señor de mi vida. Necesito que perdones mis pecados. Y siguiendo en esta analogía, Jesús nos dice de alguna forma, ¿me permitirías entonces que yo irrumpa en tu vida, que te muestre lo que es el amor incondicional, que perdone tus faltas, que sane tus heridas, que sea yo quien te consuele cuando no encuentres consuelo y que sea yo el fundamento de tu vida? ¿Quieres en definitiva que yo sea el Señor de tu vida? Y ante eso agachamos la cabeza y le dijimos, sí, Señor, por favor, ven y revoluciona mi vida. Y eso es cuando nos rendimos a Cristo. Quizás alguno luchó un poco más y le dijo, pero Señor, mírame cómo soy, mira las cosas que pienso, mira las cosas que hago, estoy a kilómetros de distancia de ti, no sé qué hacer. Y Jesús nos dijo, pero si yo ya lo hice todo, yo ya morí en la cruz por ti, yo perdoné tus pecados, yo resucité para que tú tengas vida, solamente baja tus barreras y dime que sí. Y Pablo nos dice entonces que cada vez que nosotros bajamos en humildad nuestras barreras y le decimos, sí, Señor, estamos siendo enraizados y edificados en Él. Y siguiendo en este relato de forma figurada, por decirlo de cierta forma, rendimos nuestra vida a Él y Jesús nos dice, vamos, camina conmigo. Y le dijimos, sí, Señor, pero vamos un poco más allá. Ay, pero Señor, ¿pero cuánto más allá? Pero salta del bote conmigo, ya, pero ¿qué tan profunda es el agua? Y Jesús nos vuelve a decir, salta conmigo al agua. Ya, Señor, y saltamos. Y Jesús nos dice, bien, vamos, sigamos caminando y conversando con Jesús nos dice, ¿amarías a tu prójimo como a ti mismo? Y le dijimos, Señor, si estás hablando en forma metafórica y 100% figurada, por supuesto que sí. Pero el Señor nos dice, es que yo no estoy hablando en forma figurada, estoy hablando de tu prójimo real. Estoy hablando de tu prójimo, ese que pone la música hasta las 6 de la mañana todos los viernes y no te deja dormir. Estoy hablando de ese vecino que ocupa la puerta de tu casa como el baño para su perro. Estoy hablando de tu prójimo real. Estoy hablando de ese compañero de colegio que tú no sabes por qué, pero te ha hecho a ti el blanco de todas sus burlas. Estoy hablando de ese compañero de trabajo que tú no sabes por qué, pero no te puede tratar de forma amable. De ese prójimo real es que el Señor nos está hablando. Y en medio de esto, a veces le decimos, Señor, es que esto parece tan confuso. Y es como que el Señor nos dijera, ya me dijiste que sí, sigue caminando conmigo, dime que sí.
Y cada sí, por decirlo de alguna forma, que le decimos al Señor, nos enraiza más y más en Él. Y Pablo nos dice entonces esto. Una vez, conversando con una persona que asistía a una iglesia, no a esta iglesia, a otra, así que puedo hablar con confianza, me estaba comentando de un problema que tenía con un vecino y de todo lo que él había dicho y hecho. Y yo, obviamente, como la mayoría de mis conversaciones, le digo en forma de broma, ¡ay, pero ¿dónde está el amor de Cristo? Y me dice, es que yo no estoy de acuerdo. Y ahí mi conversación, que era media en broma, como que ya pasó en serio. Y yo quedé como, ¿cómo que no estoy de acuerdo? No, es que yo voy a la iglesia, pero hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Y yo dije, ¿realmente podemos ser tan altaneros de venir domingo a domingo y decidir que hay cosas con las que estoy de acuerdo y que hay cosas que no, y que por lo tanto no voy a poner en práctica? Es como decirle, o sea, no es como, sino que es decirle a Dios, el creador del cielo y de la tierra, Señor del universo, que mantiene la constelación en sus manos, que nos dio vida, que es capaz de dar su vida por nosotros. ¿Sabes qué, Señor? Yo creo que hay otra forma mejor de hacerlo de lo que tú estás diciendo. ¿Podemos ser así de altaneros? Y quizás a veces no tenemos esa altanería, pero cuando leemos la Biblia, cuando escuchamos predicaciones, pensamos que Dios nos habla de forma genérica y no nos habla directo a nosotros. Podemos pensar entonces que cuando nos dice, perdona a los que te ofenden, es como, sí, Señor, qué lindo, pero dice perdona a los que te ofenden, a los que me ofenden a mí, no al que está al lado. Estoy hablando de aquellas personas que han sido injustos contigo, que te han hecho daño. Estoy hablando de perdonar a ese amigo que quizás te abandonó. Estoy hablando de quizás perdonar a ese expololo, expolola, exesposo, exesposa que te hizo daño, que te hirió, que te hizo llorar por noches y que te hizo pensar que nunca te recuperarías de esa situación. De eso te está hablando cuando nos dice perdona a los que nos ofenden. Estoy hablando de quizás aquellos que tuvieron padres que por ignorancia o desconocimiento fueron negligentes contigo en su crianza. Y hasta el día de hoy cargas con traumas de aquello. Y Jesús te dice a ti, perdona. Jesús te dice, baja tus barreras y dime que sí. Baja tus barreras en humildad y atrévete a perdonar. Muchas veces nosotros estamos esperando que Dios nos pida cosas porque les queremos decir un gran sí, como si quisiéramos, sí, Señor, yo quiero salvar el mundo, quiero salvar el mundo para ti. Pero Dios nos llama constantemente a darle pequeños sí en obediencia. Y muchas veces queremos decirle un gran sí al Señor, porque en verdad, en vez de decirle sí a Él, nos estamos diciendo un sí a nuestro ego. A nosotros quiere ser grandiosos. Pienso, por ejemplo, en Pía y Sebastián, que fueron capaces de dejar sus vidas, dejar sus casas para cruzar al otro lado del mundo, a un país que no conocía, un idioma que no conocía, darles este gran sí a Jesús. Pero yo estoy 100% segura de antes de decir ese gran sí, hubieron muchos pequeños sí en su vida cotidiana. Y muchos de nosotros queremos decirle un sí gigante al Señor, pero no estamos dispuestos a darle pequeños sí en los pequeños detalles de nuestra vida. Pero lo que Jesús nos está diciendo es, y aquí ponga su nombre, en mi caso, Claudia, ¿me darías los pequeños sí? La forma en que le hablas a tus padres, la forma en que le hablas a tus hijos, la forma en que le hablas a tus profesores, la forma en que tratas a los profesores de tus hijos cuando crees que han sido injustos. Las veces que decimos que vamos a llegar a cierta hora, pero no llegamos. Las veces en que no cumplimos nuestra palabra. El trato que tienes con tu esposo, que tienes con tu esposa. En decir la verdad, incluso cuando esta verdad me perjudica. La manera en que nos damos de forma sacrificial por otros. La manera en que ponemos nuestros recursos de forma sacrificial por otros. En cómo nos sometemos a la autoridad, a nuestros superiores, a nuestros jefes. Esos pequeños sí son los que Jesús nos pide. Y cuando bajamos nuestras barreras, dejamos nuestro ego de lado y le decimos, sí, Señor, estamos siendo enraizados más y más en Él.
Y la pregunta acá para nosotros es la siguiente. ¿Cuándo fue la última vez que le dimos un sí intencional a Jesús? Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que recuerdas haberle pedido a Dios directamente la dirección sobre algo? Dios, ¿debería hacer línea en blanco? Dios, ¿debería hacer esto? Le hemos preguntado, Dios, ¿debería diezmar? Dios, ¿debería ofrendar más? Dios, ¿debería servir? ¿Debería estar saliendo y involucrarme sentimentalmente con esta persona? Si estoy soltero, ¿debería preocuparme por esta situación o confío en ti? Dios, ¿debería perdonar a esta persona que me hizo esto? Hagámonos estas preguntas, porque nosotros creemos que Dios nos habla, hablamos constantemente que Dios nos habla, y es en estas cosas en que Dios nos habla. Y ese es el punto de ser seguidor de Cristo, que Él es real y nos habla. No solamente venimos aquí domingo a domingo, sino que tenemos una relación con Él. Y cuando decimos que nosotros queremos tener una relación con Él, es para que Él nos hable en estos aspectos concretos de nuestra vida. El Evangelio es práctico, es en el día a día, en los detalles de cada día. Y esto es lo maravilloso de ser Jesús, de seguir a Jesús, en que no somos simplemente personas de iglesia, sino que Él es el buen pastor, y si nosotros somos sus ovejas, escuchamos su voz y seguimos su camino. Y en esta relación con Él, cuando Él nos empieza a mostrar qué debemos cambiar en nuestra vida, en estos pequeños detalles, tenemos la oportunidad de obedecer y decir que sí. Y cada sí que le decimos a Cristo nos enraiza más y más en Él. Y cuando decimos que queremos ser o que queremos crecer como cristianos, nos referimos justamente a esto, a ir cada vez más profundo en nuestro sí, cada vez más profundo en nuestra obediencia. El tema es que muchas veces queremos estar enraizados en Cristo, pero también queremos estar enraizados en nuestro ego. Y por lo tanto, aquellas cosas que me cuesten y que me duelen, las dejo de lado. Y esas son las raíces que tenemos que cortar. Y a veces podemos pensar que esto es confuso y nuestra fe entonces empieza como a dar vueltas en nuestra mente y podemos decir, es que Señor, es que esto es demasiado, es que no lo entiendo, es que de verdad no puedo. Y cuando estamos en ese mundo, en ese proceso de confusión, el mundo nos dice, deja de lado, es muy difícil. Pero Dios nos dice, enraízate más y más en mí. Sigue escudriñando la palabra, sigue leyendo la Biblia, sigue asistiendo a la iglesia, sigue haciéndome preguntas. Incluso cuando todo esté confuso, enraíza y profundiza más en mí. Y a veces nuestra vida cristiana, cuando llegamos a la iglesia, comienza tranquila y todo es bonito y de repente es como, me imagino yo, como estar, no sé, en una piscina y el agua se empieza a llenar y lo podemos soportar, pero de repente se llena a tal nivel que nuestros pies ya no tocan el fondo y sentimos que estamos ahogados y que no sabemos qué hacer. Y en esas situaciones es cuando Jesús nos dice, enraízate más en mí. Muchas veces quizás también no es que estemos enraizados en nuestro ego, sino que nos estamos enraizando en ciertas ideologías, en ciertos movimientos, en ciertas otras doctrinas. Y en el versículo 8 nos dice, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Como les decía, la iglesia de Colosenses que había sido fundada en la verdad de Cristo, estaba siendo presionada por este politeísmo místico, por este legalismo judío y también por el gnosticismo que nos dice que planteaba que el espíritu y el cuerpo son cosas totalmente distintas. Para traernos quizás a nuestra época, imaginémonos una gran biblioteca. O ya, si alguien es más tecnológico, no sé, una biblioteca digital, Amazon, Mercado Libre, la que usted ocupe. Y tenemos un sinfín de libros de autoayuda, humanismo, filosofías orientales, nueva era, temas espirituales, temas cristianos, de evangelio, de prosperidad y de ciertas otras doctrinas. De eso Pablo es lo que les está diciendo.
de todas estas ideas que andan dando vuelta. No se dejen cautivar. En definitiva, yo lo veo de esta forma. Hay una escena en El Señor de los Anillos, no sé en cuál de las 3 películas, en que va Frodo bien por todo su camino, tiene un sinfín de pruebas, de cosas que debe hacer, y de repente se encuentra en una cueva, por decirlo así, donde vive una araña. No sé si alguien la vio, yo la vi. Pero se encuentra en esta cueva en que hay telas de araña, y al principio él va bien y va esquivando las telas de araña, pero llega un punto en que las telas de araña son mucho más fuertes que él y lo envuelven, y lo envuelven, y lo envuelven, y no queda nada más que hacer que estar ahí preso de esas telarañas esperando a que Sam lo venga a rescatar. Y eso es lo que nos dice, que no nos atrapen estas ciertas filosofías, que no nos atrapen nuestro propio ego, que no nos atrapen ciertos otros movimientos. Sobre todo pienso hoy en día, que es como que Pablo nos estuviera diciendo, ten cuidado en este camino. Todas esas citas de internet, todos estos influencers, incluso influencers cristianos, se ven tan adorables, hablan tan bonito, nos dan consejos de vida, consejos de pareja, incluso cuando sus vidas son un desastre. Y todos los escuchamos y les ponemos like y los compartimos. Y de repente llega un punto en que es como Pablo que nos dice, no son nada más que huecas filosofías. Y nos damos cuenta que hemos hecho decisiones importantes en nuestra vida basado en citas de internet. ¿En serio? Y lo digo porque el último tiempo he escuchado de ciertos sucesos, por decirlo así. Por ejemplo, de familias que han sido destruidas porque es que nosotros vinimos a este mundo para ser feliz. Y yo en este momento no me siento feliz, por lo tanto puedo destruir mi familia y buscar mi propia felicidad. Es que no, porque escuché a alguien, y esto lo he escuchado yo, en internet, en Instagram, alguien que decía, es que el amor no tiene que ser sacrificial, libérate de esto. Y muchas personas hoy en día están haciendo decisiones importantes en su vida basadas en estas huecas filosofías, en citas de internet. Lo que Pablo nos dice acá es que no necesitamos nada más que Cristo. Por decirlo de alguna forma, no necesitamos otros gurús, por decirlo así. No necesito otros movimientos, otras personas, porque en Cristo está toda la deidad de Dios. En Él estamos completos. Y muchas veces estamos siguiendo otras filosofías, otros movimientos, porque creemos que la verdad de Cristo está incompleta. Porque creemos que a ciertas preguntas que tenemos, el Señor no nos da respuesta. Y me atrevo a decir que para todas las preguntas de nuestra vida, para todos los problemas de nuestra sociedad y todas las preguntas de la sociedad, Cristo sí tiene una respuesta. Entonces aquí pueden ser 2 opciones. O es que simplemente no estamos estudiando lo suficiente nuestra Biblia y por eso estamos buscando respuesta en otros lados. O es que simplemente no estoy dispuesto a creer la verdad que Dios tiene en su palabra. Y esto puede ser por distintas razones. Ya lo dije, porque hiere mi ego, o porque quizás muchas veces no quiero parecer el canuto retrógrado. Entonces prefiero acomodar el evangelio con ciertas otras cosas para parecer más cool, ser más bacán, ser más aceptado socialmente. Este hombre que escribió esta carta, que es Pablo, que decíamos que él era de la élite intelectual de su época, de la élite religiosa de su época. Fue capaz de despojarse de todo. Socialmente, él lo perdió todo, por decirlo de alguna forma. Cambió su vida para siempre. Él sabía de lo que estaba hablando, él sabía lo que es sacar el fundamento de su vida y poner el fundamento de Cristo. Y esto lo había llevado a prisión. Y este hombre les dice, miren esa cruz vacía, miren a Cristo resucitado. Él es todo lo que necesitamos, no necesitan nada más. Entonces nosotros debemos decidir, ¿dónde voy a enraizar mi vida? ¿Dónde voy a dejar que crezcan las raíces? Porque lo que crece en nuestra vida, así como en la agricultura, donde están las raíces es lo que crece. Cuando queremos crecer en Cristo, entonces todas nuestras raíces deben estar en Él. Y Jesús nos da una parábola que tiene mucho que ver con esto cuando nos habla de construir sobre la roca y la arena.
Es la misma idea acá, que debemos construir sobre la roca. Y nosotros tenemos una imagen muy figurativa de esto. Los departamentos de las dunas de Concón. Todos lo sabemos, ¿cierto? De hecho, yo cuando vi esa noticia, comentamos con mi hermana y decía, pero es que estos constructores, los ingenieros y la gente que compró ahí es que no fueron a la escuela dominical, porque cualquier niño de la escuela dominical sabe que no se construye sobre la arena. Y tenemos esa imagen, ¿cierto? Y cuando estamos decidiendo enraizar nuestra vida en nuestro ego, en otros movimientos, en otras filosofías, lo que estamos haciendo es construir sobre la arena. Y tarde o temprano, lo que va a pasar en nuestras vidas es que va a venir la lluvia y ese socavón va a suceder. Y espero que evacuemos a tiempo. Espero que evacuemos a tiempo. Eso es lo que nos está diciendo. Debemos entonces empezar a analizar dónde estamos enraizados, dónde estamos construyendo, dónde estamos arraigados. Podemos venir por años a la iglesia, podemos estar sirviendo, pero podemos estar echando raíces en otras cosas. Muchos de nosotros entonces tenemos que empezar a bajar nuestras barreras, las barreras de nuestro ego y decir, sí, Señor, te quiero obedecer, incluso en esos aspectos que me duelen. Tenemos que empezar entonces a hacerle preguntas a Dios. Muchos de nosotros, y me incluyo, tengo que volver a hacerle preguntas a Dios, porque mi ego no está funcionando y las citas de internet tampoco están funcionando. Así como mucha gente ha confiado su vida, por decirlo de alguna forma, en citas de internet, atrévete a confiar tu vida en el Dios del universo, en el Creador del cielo y de la tierra, que te conoce por tu nombre, que conoce todos los aspectos de tu vida. Atrevámonos entonces a rendir nuestras vidas de esta manera. Comencemos a hacernos preguntas. Comencemos a hacernos preguntas tales como, ¿un matrimonio fundado en Cristo es simplemente un matrimonio que no se agrede y viene a la iglesia? ¿Es solo eso? ¿O hay más en la palabra del Señor de lo que es un matrimonio fundado en Cristo? Empecemos a preguntarnos qué significa ser padres cristianos. ¿Es simplemente que lo trato bien y lo traigo a la escuela dominical? ¿O hay más en ser padres cristianos? Para quienes están solteros, bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué significa poner mi soltería a las manos del Señor? Si tienes la bendición de ganar un buen sueldo, preguntémonos, Señor, gracias Señor, pero ¿por qué lo permitiste? ¿Lo permitiste solamente para que me compre más casas, para que tenga el nuevo auto y me compre ropa de marca? ¿O hay un propósito en que tú me has bendecido de esta forma y me has dado un buen sueldo? Para quienes están heridos, atrevámonos a preguntarles al Señor, Señor, ¿cómo puedo perdonar? Para quienes están atados quizás a ciertos vicios o a ciertos pecados, Señor, quiero salir de aquí, ayúdame. Seguir a Jesús y estar arraigados en Él significa una nueva manera de vivir. En Colosenses 3:1 dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando nos dice que miremos las cosas de arriba, obviamente que sí se refiere a que pensemos en la vida futura que viene por delante. Pero también se refiere a hoy, en el día a día, en mi vida, cómo yo entonces transformo mi vida para parecerme cada día más a Él. Muchas veces pensamos, y esto lo he dicho muchas veces, que el ser cristiano basta con venir, arrepentirme por mis pecados, bautizarme, venir todos los domingos y tratar de ser buenas personas. En ninguna parte de la Biblia dice que esa es nuestra meta. Dice que nuestra meta es llegar a la altura de Cristo. Por lo tanto, nuestra meta como cristianos aquí en la tierra es para hacernos cada día más y más a Él. Y que Él se transforme en nuestra vida. Y si esa no está siendo nuestra meta como cristianos, cuestionémonos entonces. ¿Por qué? ¿Por qué me estoy conformando solo con venir a la iglesia y tratar de mantenerme bueno para que cuando venga el Señor me lleve con Él? No sé cómo decirlo de forma bonita, pero si esa es nuestra meta, créanme que es una meta bien mediocre.
y no es a lo que el Señor nos ha llamado. Quizás algunos de ustedes, y yo también, al escuchar esto decimos, sí, hay preguntas que me tengo que empezar a hacer, hay cosas que tengo que empezar a cambiar, pero no sé cómo. En mi cabeza lo entiendo, pero en la práctica me cuesta. Y justamente la iglesia y el congregarnos tiene esa función. Si estás viniendo hace poco y no sabes cómo conocer a Cristo, acércate a alguien y pregunta por el discipulado. Quiero conocer más, quiero discipularme. Si ha pasado un tiempo y has entregado tu vida a Cristo, el primer o el segundo gran sí que Dios te pide es bautízate. Si has creído en mí, manifiesta públicamente que me quieres seguir. Es el gran sí que nos está pidiendo el Señor. Quizás te estás preguntando, dices, es que sí, yo lo entiendo, pero no sé cómo, ¿qué significa realmente ser un hombre en Cristo? Bueno, hay un grupo de varones al que te puedes congregar. Bueno, ¿qué significa ser mujer en Cristo? Hay un grupo de mujeres con el que te puedes congregar. ¿Qué significa basar mi matrimonio en Cristo? Hay un grupo de matrimonios disponible para ti, para que lo puedas descubrir. ¿Qué significa ser adolescente? ¿Cómo vivo mi adolescencia, esta época de cambios? Hay un grupo de resistencia para ti. ¿Qué significa ser jóvenes en Cristo? Hay un grupo de jóvenes. La iglesia se conforma en distintos grupos para ayudarnos a crecer y ayudarnos a decir esto sí. Si sentimos que no necesitamos estos grupos, ¿realmente queremos enraizarnos en Cristo y descubrir cuál es nuestro propósito en la vida? Si como matrimonios pensamos que yo puedo prescindir de la ayuda del grupo de matrimonio, ¿realmente quiero fundamentar mi vida en Cristo? Le quiero pedir a los músicos si me pueden ayudar para ir terminando. Esto es lo que significa cuando nosotros decimos que queremos rendir nuestras vidas en Cristo en cosas prácticas. Decirle sí al Señor, hacerle preguntas, escudriñar las Escrituras. Incluso cuando no entendamos, incluso cuando la respuesta del Señor me molesta, me duele, me incomoda. Solo tú sabes qué es lo que Dios te está pidiendo. Yo sé cuáles son los sí que el Señor me está pidiendo. Pero si tú crees que el Señor te está pidiendo, baja tus barreras, ríndete, dime que sí y enraíza tu vida cada vez más en mí, entonces deja de pelear y ríndete. Atrévete a decirle que sí a Jesús. Atrévete a perdonar. Atrévete a comenzar a amar al prójimo. A ese prójimo que me molesta, que me incomoda, porque a ese nos llamó a amar. Atrévete a rendir entonces tu soltería a Cristo. Atrévete a rendir tu tiempo libre a Cristo. A rendir tus finanzas a Él. A rendir tu trabajo, tu vida profesional, tu matrimonio, tus responsabilidades como padre, tus responsabilidades como madre. Empecemos a preguntarnos, Señor, en el lugar que estoy, en la posición que estoy, como hijo, como abuelo, como madre, como padre, como jefe, como empleado, ¿qué quieres de mí? Eso es rendir nuestra vida a Cristo. Y cuando le decimos que sí, aunque me incomoda, nos estamos enraizando y edificando nuestra vida en Él. Yo no sé si alguien necesita orar por esto en este momento. No están los pastores, nos dejaron solitos. Pero esto es entre tú y el Señor. Si necesitas, quizás como en un acto de fe, de compromiso, de muestra ante el Señor, venir acá adelante y pedirle al Señor rendir ciertos aspectos de tu vida, hazlo. Si quieres arrodillarte en tu silla, hazlo como tú quieras, que sea entre tú y el Señor. Y mientras cantamos esta canción, cantémosla como una oración al Señor, diciéndole que a Él nos rendimos. Y nos rendimos en estas cosas pequeñas, en estos sí chiquititos que Dios nos está pidiendo. No sé cuál es tu situación, si quieres venir o ahí, si quieres ponerte de pie para cantar, hazlo como quieras, es entre tú y el Señor.